Bienvenido a Casa de Oración Cristiana Brisas del Golf. Nos alegra tenerte con nosotros. Te invitamos a tener un tiempo de oración y alabanza antes de la prédica. Aquí te dejamos una sugerencia de canciones. Ahora disfruta el mensaje que Dios tiene para ti. Año 2002. En la provincia china de Cantón surgió el SARS, síndrome respiratorio agudo severo. Se descubrió que este patógeno era causado por un coronavirus que se originó en animales y vino a afectar a los hombres. El SARS se expandió por 36 países, contagió a 8.089 personas y 774 personas murieron. Los científicos empezaron a trabajar en una vacuna, pero curiosamente el SARS desapareció así como llegó. Se le dijo a los científicos que el cuerpo había aprendido a luchar contra esto y que no era necesaria una vacuna. Pasaron 10 años y en el año 2012 surgió el MERS-CoV, que es el síndrome respiratorio del Medio Oriente. Y también se descubrió que el patógeno era un coronavirus que se originó en un animal y vino a afectar a los hombres. El MERS contagió a 2.468 personas y esta vez murieron 851 personas. Pero, curiosamente, el MERS desapareció, así como el SARS. Y nuevamente se le dijo a los científicos que no era necesario seguir trabajando en una vacuna porque el cuerpo había aprendido a luchar contra esto. Pero esta vez los científicos hablaron con los países más poderosos del mundo, hablaron con muchas instituciones y un grupo de científicos estaba luchando para que de todas maneras se desarrollara una vacuna, porque ellos argumentaban lo siguiente, que el virus lo que estaba haciendo es que estaba conociendo más al hombre y se estaba haciendo más fuerte, y en algunos años este virus iba a volver a aparecer, iba a aparecer más fuerte que las otras veces que lo había hecho antes. Pero se le dijo a los científicos que el mundo tenía cosas más importantes en las cuales invertir, que no había fondos. De hecho, se les quitó los fondos que se les había asignado para desarrollar una vacuna contra el coronavirus y se les dijo que el mundo en ese momento, en el año 2012, 2013, pues estaba interesado en otras cosas, tenía otras guerras y otras cosas para las cuales pelear o en las cuales invertir. Y los científicos pues se sintieron muy frustrados porque no pudieron seguir desarrollando una vacuna. Ahora, la pregunta aquí es, ¿no te habría gustado que el mundo hubiese tenido lista ya una vacuna contra el coronavirus? Que según dicen los científicos, probablemente la vacuna que se hubiese desarrollado habría sido efectiva contra lo que estamos peleando hoy, o por lo menos hubiera estado bien cerca porque el patógeno es el mismo. Y yo creo que a toda la humanidad nos hubiese gustado que se hubiese desarrollado con estos científicos, a pesar de que la enfermedad aparentemente había desaparecido, se hubiera seguido desarrollando una vacuna. Ahora, otra pregunta, ¿no te gustaría tener una vacuna contra las crisis? Muchas personas están hablando de una crisis. ¿No te gustaría que hubiese ya lista una vacuna contra cualquier crisis que vas a pasar en tu vida? En este día yo te quiero compartir no una, sino 3 vacunas que la palabra de Dios nos ha dejado acerca de las crisis. Vamos rápidamente a la primera vacuna. La primera vacuna es la siguiente. La palabra de Dios nos enseña que la crisis es un proceso. La crisis que una persona puede vivir, y yo creo que de esto muchos sabemos, no por lo que está pasando ahorita, ni por lo que se está proyectando que va a suceder, no. Muchos de nosotros de hace muchos años conocemos lo que es una crisis o lo que es un proceso en nuestra vida. Y con pandemia o sin pandemia, seguramente muchos de nosotros seguiremos pasando procesos de crecimiento, que también le llamamos crisis. Ahora, estas crisis no son un destino, no es que ahí te vas a quedar y ahí vas a morir, es un proceso. Yo quiero platicarte rápidamente, en esta primera vacuna, quiero platicarte de 3 tipos de procesos que podemos nosotros experimentar.
Nosotros podemos experimentar procesos intensos de una noche. Y en eso pues te quiero citar Génesis 32, 22 en adelante, ¿no? Ahí nosotros vemos un proceso intenso de una noche. Un hombre llamado Jacob se encuentra de repente peleando con un desconocido. En ese momento él no sabía que si era enviado por su hermano o si era enviado por su suegro, pero había un hombre peleando con él y era un hombre fuerte, y la Biblia nos describe literalmente que Jacob peleó con Dios una noche. Y cuando rayaba el alba, o sea, cuando ya estaba amaneciendo, Dios le dice, o esta representación de Dios le dice, suéltame porque raya el alba, pero él le dice, no te soltaré si no me bendices. Y él le dice, pues, ¿cuál es tu nombre? Él le dijo su nombre Jacob, y ahí lo bendijo y le dijo, tu nombre va a ser Israel. Pero a lo que vamos en esto es que fue un proceso intenso de una noche. Fue un proceso donde dice la palabra de Dios que Jacob no le soltaba, y al ver que no podía con su violencia, al ver que no podía con su fuerza, le tocó en el muslo y lo descoyuntó. Y hay cosas muy curiosas en este proceso, y es que Jacob, en ese momento cualquiera de nosotros, al ser herido por Dios, hubiese inmediatamente soltado a Dios y hubiese caído, pero Jacob no lo hizo. Jacob, cuando fue herido por Dios, se aferró más a Dios. Y es una de las cosas que nosotros tenemos que hacer en todos procesos o en toda crisis. En lugar de soltarnos de Dios, debemos aferrarnos más a Dios. Dice la Biblia, como te decía hace un momento, que Dios dice, al ver que no podía con su violencia, al ver que no podía con su fuerza, la palabra que se utiliza en el idioma original es biastés, al ver que no podía con su biastés, es decir, al ver que no podía con su determinación, al ver que no podía, con su determinación, dijo, bueno, lo voy a tener que bendecir, por decirlo así. Entonces, lo que se necesita como primera vacuna es reconocer que la crisis es un proceso, y si tu proceso es intenso de una noche, o así sea más largo, no debemos soltarnos de Dios. Hay procesos que van a durar un poco más. Te puedo citar, por ejemplo, el proceso que vivió Jonás dentro del gran pez. Fue un proceso de 3 días. Y hay otra persona que vivió un proceso de 3 días, que es nuestro amigo Pedro, ¿verdad? En la Biblia. Él vivió un proceso que es diferente al de Jonás, pero también fue un proceso de 3 días, por decirlo así. Después de haber negado al maestro, él pasó por un proceso muy triste, un proceso donde se sentía que le había fallado a Dios, hasta que Jesús vuelve a aparecer en escena y lo restituye. El tema aquí es el siguiente: lo que Dios hizo con Jonás, lo que Dios hizo con el profeta vomitado, porque tú seguramente conoces la historia de Jonás y sabes que él fue vomitado por el gran pez en Nínive, y Dios hizo una obra maravillosa con este hombre, pero lo que Dios hizo con el profeta vomitado no lo hubiese podido hacer con el profeta resentido. Es decir, las crisis son un proceso. Si te das cuenta, en el caso de Pedro, el Pedro del Nuevo Testamento, el Pedro del libro de los Hechos, no es el mismo del de los Evangelios. ¿Por qué? Porque había pasado por un proceso o una crisis que lo había mejorado. Entonces, las crisis son procesos que a nosotros nos mejoran. Entonces, pueden ser procesos de una noche, pueden ser procesos un poquito más largos, de 3 días, y hay procesos mucho más largos todavía. Y para eso, pues, tenemos el libro de Éxodo, en los capítulos 2 y 3, y también en Hechos 7:20 se relata el proceso de Moisés. Moisés fue un príncipe que, como ya tú sabes, criado y crecido en el reino en Egipto, pero Dios no podía haber usado a este príncipe de Egipto. Al Moisés que Dios usó es al Moisés que pasó por un proceso de muchos años en un desierto. Y seguramente ya tú lo conoces, y seguramente vas a leer un poquito más de esta historia y vas a ver cosas muy curiosas. Él pasa por su proceso en el desierto. Acuérdate que al príncipe de Egipto no se le apareció Dios en una zarza, se le apareció al príncipe olvidado del desierto. Y hay cosas muy curiosas. Una de las cosas que quiero resaltar en este proceso es que en tu proceso vas a encontrarte con las personas adecuadas. Siempre que estás en un proceso de Dios, si sigues aferrado a Él, vas a encontrar a las personas adecuadas en tu proceso. Dice que Él llegó
a una casa pues, donde pues, se casó con la hija de Jetro y esto. Pero Jetro, que es su suegro y donde Moisés pues, estaba habitando, si tú lees el relato, Jetro curiosamente aparece, se le menciona con 3 nombres. A veces se habla de Jetro, a veces se habla de Reuel y a veces de Raguel. O sea, aparte de Jetro siempre se le mencionan 2 nombres más. Y tú dices, ¿estos 2 nombres qué significan? ¿Acaso él no se llamaba Jetro? Su nombre era Jetro, pero comúnmente le conocían con estos otros 2 nombres, que significan literalmente amigo de Dios. Entonces, nosotros desconocemos qué conversaciones habrá tenido Moisés cuando vivía en el palacio, qué personas visitaban ese palacio, con quién comía, cómo eran esos almuerzos reales. Pero bueno, eso no nos interesa. Lo que de verdad nos hubiese gustado conocer son esas cenas íntimas de Moisés cenando con un amigo de Dios. Y yo creo que a todos nosotros nos gustaría tener tiempo con un amigo de Dios. Me imagino que Moisés aprendió mucho en este tiempo que convivió con Jetro. Aprendió mucho porque de un amigo de Dios se aprende mucho. Entonces en tus procesos Dios va a poner las personas adecuadas. Y otra cosa muy curiosa para terminar con la primera vacuna es que el cetro de príncipe que se le dio a Moisés en el palacio, ese nunca hizo nada. Pero la vara que le dieron en el desierto, esa vara era milagrosa. Esa vara Dios la usaba para hacer milagros, que tú seguramente los conoces. Y lo que quiero decir con esto es que lo que a ti te dan en un proceso, las herramientas, las armas que Dios te da en un proceso son herramientas poderosas que te van a servir para las cosas que Dios tiene contigo más adelante. Entonces, vacuna número 1, las crisis realmente son un proceso de Dios. Segunda vacuna, la crisis se camina con fe o la crisis se pasa con fe. Esa es la segunda vacuna. Y para eso quiero citarte rapidito 3 cosas acerca de cómo se pasa una crisis o cómo se camina una crisis con fe. Una crisis con la fe se camina con los ojos cerrados, porque si la caminas con los ojos abiertos te caes. Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso decimos que se camina con los ojos cerrados. Es decir, no por lo que estamos viendo, no por las noticias que estamos viendo todos los días, no por los expertos. Nosotros hemos platicado, por ejemplo, con David Esteban, mi hijo, y vemos lo que los expertos hablan. Y tú vas a ver muchos expertos en muchos temas que hablan y aseguran que esto va a ser así, de esta manera. Y bueno, David nos dice, esas son aproximaciones. Tú puedes hacer aproximaciones matemáticas, aproximaciones, pero no son ciertamente la verdad. La verdad es que el único que sabe cómo va a terminar todo esto es Dios. Entonces no podemos caminar por lo que vemos. Y con esto yo no quiero decir que no veamos noticias ni nada de esto. Lo que quiero decir es que para pasar cualquier crisis, tú no la puedes pasar por lo que ves, por lo que ves en tu cuenta de banco, por lo que ves en cualquier situación, lo que ves con tus ojos humanos, sino por lo que ves con los ojos de la fe. Aparte, cuando tú caminas por fe y caminas por una crisis con fe, tú tienes que caminar, yo le llamo a esto caminar sin razón, es decir, caminar sin analizar la situación. Romanos 4:18 dice, hablando de la fe, dice que se camina en esperanza contra esperanza. Y este juego de palabras lo que significa en su idioma original es que cuando ya no hay una esperanza racional, de ahí la fe te da una esperanza irracional. Es decir, por eso yo siempre le digo a la gente, la fe tiene razones que la razón no entiende. Entonces, cuando tú caminas por fe y vas a pasar por una crisis y la vas a pasar con fe, no la puedes pasar razonando. No la puedes pasar razonando y haciendo análisis porque va a ser bien difícil. La tienes que pasar en esperanza contra esperanza, es decir, tomando la esperanza que te da la fe. Y para eso sí es necesario que tengas horas en la presencia de Dios, si es necesario que redobles tu tiempo de oración, tu ayuno, el tiempo que adoras al Señor, si es necesario, pues vas a tener que hacerlo hasta que surja de la intimidad que tienes con Dios, de ahí surge la fe sobrenatural con la que vas a pasar cualquier crisis.
Recuerda que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y templanza, y que la palabra fruto originalmente es el engendro del Espíritu Santo, es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y templanza, y que es un engendro, es algo que viene de una intimidad. Por eso te recomiendo que redobles tu tiempo de intimidad con Dios si necesitas esa fe sobrenatural que te va a llevar más allá de la razón, ¿verdad? Y aparte de eso también cuando caminas con fe tienes que caminar con paciencia, y para eso tenemos Hebreos 12:1 que dice corre con paciencia, ¿verdad? La carrera de la fe. Y la palabra de Dios nos habla muchas veces que la paciencia y la fe alcanzan la promesa. Yo quisiera platicarte, quisiera tener el tiempo para platicarte lo importante que es que no desistas la oración, que no desistas de estudiar la palabra, de ayunar y de orar en medio de cualquier crisis, porque muchas veces no vas a ver, y lo más seguro es que no es que vas a salir de tu cuarto de oración e inmediatamente veas los resultados que estás esperando. Seguramente no va a ser así, pero el día siguiente regresas y regresas y regresas día con día, y solamente esa paciencia de venir una y otra vez al Señor es la que en algún momento tú vas a ir viendo cambios y vas a ir viendo esa salida de esa crisis que Dios te va a dar. Pero se necesita de verdad, si yo pudiese convencerte de lo importante que es mantenerse en oración, no soltar la oración a pesar de lo que veas con tus ojos normales, no desistir de la oración, sino la perseverancia en la oración, y en cualquier momento Dios mueve su misericordia hacia ti. Y aunque tú no veas algo que está pasando con tus ojos naturales, yo te aseguro que en tu interior están pasando cosas, están cambiando cosas, Dios está trabajando contigo a pesar de que no salgas de tu cuarto de oración y veas inmediatamente lo que querías ver. Entonces, vacuna número 1, la crisis es un proceso. Vacuna número 2, las crisis se camina con fe. Y vacuna número 3 o tercera vacuna, reconocer que la crisis es un valle de promoción. ¿Cómo funciona una crisis? Una crisis realmente es un valle. Siempre Dios te tiene a ti en una plataforma, y para poderte llevar a otro lugar donde Él te quiere llevar, para poderte usar de otra manera, necesitas bajar de esa plataforma, pasar por un valle y entonces subir a otra plataforma. La palabra de Dios dice que Él hace tus pies como de sierva y en las alturas te hace andar, pero es ese proceso de transformar tus pies para poderte subir a las alturas que Él precisa para ti. La palabra de Dios también dice que Él adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla, pero ¿dónde los va a adiestrar? Los va a adiestrar en el valle. Entonces una crisis es un valle de promoción. Conocemos a un pastor, o admiramos a un pastor, lamentablemente lo conocemos solamente porque hemos visto sus prédicas a través de la televisión y esto, pero conocemos su testimonio. Él es colombiano y él era pastor de jóvenes, ministro de alabanza en su iglesia en Colombia, había grabado un disco, una producción pues, y se estaba vendiendo y todo muy bien. Entonces él estaba en una plataforma muy cómodo, muy bien. Pero ¿qué sucede? Que su hija presentó una enfermedad y los doctores le dijeron, cada día que su hija está en Bogotá, por la altura de este lugar, cada día que está en Bogotá es un día menos de vida para la niña, se la tiene que llevar de aquí. Y número 2, el único lugar en el mundo que atiende esta condición que la niña tiene está en Houston. Y ellos tuvieron que vender lo que tenían, tuvieron que renunciar a su comodidad, a su trabajo que tenían ya tan estable y tan lindo en Bogotá. Tuvieron que renunciar a todo esto, tomar su niña, el pastor, su esposa y su niña, se fueron a Houston, y él cuenta en su testimonio que unos hermanos en Cristo le dieron una habitación donde dormir, pero esa habitación no estaba amueblada, digamos, y ellos pusieron un colchón en el piso y ahí dormían, y tuvieron que ir al hospital. El hospital le dice, mire, por revisar a la niña son $20,000 y después el tratamiento, y este pastor tuvo que tocar muchas puertas y buscar, y fue el año más angustiante de su vida, buscar pues todo el patrocinio, pues como se le llame, para el tratamiento de la niña. Un año después Dios había sanado a la niña a través de este hospital. Pero mira, te quiero decir algo, Dios tiene un plan, Dios siempre tiene un plan. No importa lo que nosotros estemos viviendo,
Dios siempre tiene un plan. Por favor, grábate esto. Dios siempre tiene un plan. Porque parecía que, que algo andaba mal o que algo había pasado, pero Dios estaba tomando el tiempo mientras curaban, por decir así, a la niña, mientras le hacían su tratamiento, Dios estaba trabajando en el corazón de estos pastores y estaba pasándolos por este valle porque tenía unas alturas para ellos. Al año, el pastor, que ya la niña estaba sana, le pregunta a Dios, bueno, ya la niña está sana, ¿qué hago? Me regreso a Colombia, ya mi trabajo que tenía en Colombia como pastor ya no lo tengo, ¿qué hago? Dime qué hago. Y el Señor le dice, no te vas a regresar a Colombia, te vas a quedar aquí, vas a empezar una iglesia. La iglesia que este matrimonio tiene ahora es una iglesia, una de las iglesias, si no creo que la iglesia más grande, una de las iglesias más grandes hispanas en Houston. Él es el pastor David Escarpeta. Si tú quieres lo puedes buscar sus prédicas y tú vas a ver lo tremendo que es ese ministerio. Y ojalá encuentres también el testimonio de él para que puedas saborear esto y ver cómo las crisis realmente son un valle de promoción. Las crisis son un valle de promoción. Y así mismo podría contarte de muchos testimonios de muchas personas que ahora nosotros los vemos sirviendo al Señor en plataformas muy, por decir así, grandes, aunque no creo que eso sea lo importante, pero en plataformas de mucha influencia, digamos, de que Dios te permite llegar a más personas y que te permite extender más el reino de Dios. Pero que antes de usarlos como los está usando ahora, pasaron por valles de promoción. Entonces, esa es la tercera vacuna ante cualquier crisis que quiero darte en este día. La palabra de Dios en Salmos 84, 5 y 6 dice, dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Yo sinceramente no me quisiera imaginar cómo sería pasar una crisis, o si fuese cierto que una crisis se avecina, si fuese cierto, yo no quisiera imaginarme cómo sería pasar una crisis así y pasarla sin Cristo, pasarla sin ser un hijo de Dios. Porque si siendo hijo de Dios cuesta y a veces uno trastabilla y lo demás, pero uno encuentra la fortaleza en el Señor, no me quisiera imaginar qué sería pasar una crisis sin Dios en tu corazón, sin Dios tomando control de tu familia, de tus finanzas, de tu salud. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, o sea que esto es contigo, que tienes en Cristo tu fortaleza, esto es contigo, que solo piensa en recorrer sus sendas, o sea que esto es con nosotros. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Cuando pasa por el valle de lágrimas, lo convierte en región de manantiales. La crisis solamente es un valle de promoción. Esa es la tercera vacuna. Y quiero que estemos listos con estas vacunas, que reconozcamos que la crisis es un proceso donde Dios nos está dando herramientas nuevas para conquistar. Dios nos ha dado una palabra y nos ha dicho que la iglesia no solamente va a sobrevivir, sino que vamos a salir prosperados de esto y que luego de esto viene un avivamiento y Dios te va a necesitar con esas herramientas nuevas que te está dando en el proceso para que seas parte de este avivamiento. La crisis se camina con fe y tercero, la crisis es un valle de promoción. Cuando pases por el valle de lágrimas lo vas a convertir en región de manantiales. Fíjate que dice cuando pases por el valle. No es un lugar donde te vas a quedar y donde vas a morir. Las crisis puede ser tu maestro o tu sepulturero y tú decides cuál es la diferencia. Una crisis no vino a matarte y a sepultarte, una crisis vino a enseñarte y a hacerte crecer. Y para eso Dios ha puesto en mi corazón que te comparta estas 3 vacunas el día de hoy. Como te decía, no quisiera yo saber, no me imagino cómo sería pasar una crisis sin Cristo. Por eso quiero invitarte a esta hora que si tú te habías alejado del camino del Señor o si tú nunca le has dado una oportunidad a Cristo en tu vida, lo podamos hacer hoy. Que abras las puertas de tu corazón y le entregues tu vida al Señor, le entregues tu familia al Señor, le entregues todo tu ser al Señor, que hagas una entrega total, completa y absoluta de tu ser al Señor en esta hora. Y si tú quieres hacerlo, te invito a que cierres tus ojos ahí conmigo y que ores conmigo de esta manera. Querido Dios, yo te doy gracias por enviar a tu Hijo a morir por mí en la cruz del Calvario. Te doy gracias, Jesús, porque pagaste por mí. Te doy gracias
por los méritos que hiciste en esta tierra, Señor, porque pagaste por mis pecados y porque me diste salvación. Te abro las puertas de mi corazón y te pido que entres en mi vida, que reines en mi vida, Señor, y que seas mi Señor, de quien yo me pueda tomar fuertemente para pasar por cualquier crisis en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, hermanos, en nombre de nuestro pastor, quiero, como todos los días que nosotros nos reunimos en la iglesia, siempre terminamos con una bendición final. Y en nombre, como les decía, en nombre de nuestro pastor, te invito que ahí donde estás en la sala de tu casa, donde estás, levantes tu mano como lo hacemos de costumbre en nuestra iglesia y podamos recibir la bendición, ¿sí? Que el Señor te bendiga y te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti, que Él te bendiga en cualquier etapa que tú estés pasando en este momento, que si estás pasando por una crisis, que Dios te bendiga, que Dios te haga entender que eso es un proceso, que debes caminarlo con fe y que solamente es un valle de promoción. Que Dios bendiga las herramientas que te está dando, que Dios bendiga las personas de las cuales te está rodeando, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y que tú seas parte del próximo gran avivamiento que viene para esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, muchas gracias por su tiempo, que el Señor les bendiga y sabemos y creemos en el Señor que pronto nos vamos a ver cara a cara y vamos a poder compartir nuevamente. Dios les bendiga. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, dale clic al video del link para saber más acerca de cómo llevar una vida con Jesús. Gracias por acompañarnos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Casa de Oración Cristiana Brisas del Golf, activa las notificaciones, déjanos tu like y comparte. Síguenos también en las redes sociales de Instagram y Facebook. Puedes depositar tus diezmos y ofrendas a la cuenta que aparece en pantalla. Dios te bendiga.